Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de Valverde, donde las flores danzaban al compás del viento y las nubes jugaban a esconderse detrás de las montañas. En medio de esta idílica escena, una criatura insólita apareció en mi vida menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un caracol cósmico, brillante como las estrellas en una noche despejada. Lo encontré un atardecer, cuando la luz dorada bañaba el mundo y todo parecía posible. Decidí adoptarlo, sin saber que este pequeño ser, al que llamé Estelar, me llevaría a una aventura que cambiaría mi vida para siempre. Estelar no solo era un caracol, era un viajero de dimensiones desconocidas, capaz de deslizarse por los senderos del tiempo y el espacio. Pero lo más sorprendente era su habilidad para atraer la atención de aquellos que jamás imaginé que se cruzarían en mi camino. Entre risas y chispas de magia, conocí a Luna, una joven hechicera con una risa contagiosa y ojos que brillaban como el mismo Estelar. Desde el primer instante, la tensión entre nosotros era palpable, como si el universo hubiera decidido jugar al cupido. Cada vez que Estelar se deslizaba a mi lado, parecía que el destino nos empujaba más cerca, creando un lazo entre nosotros que ni la magia más poderosa podría romper. Pero, en un giro inesperado, descubrí que Luna guardaba un secreto que podría alterar el rumbo de nuestra historia. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, supe que estaba a punto de embarcarme en un viaje lleno de sorpresas, risas y un toque de romance cósmico. ¿Podría un caracol cósmico realmente unir nuestros corazones en una danza mágica? La llegada del caracol cósmico era una tarde tranquila en el jardín de mi abuela, donde las flores danzaban al ritmo de la brisa suave que acariciaba el rostro. Yo, inmersa en mis pensamientos, exploraba los rincones de ese pequeño paraíso, cuando un destello de luz llamó mi atención. En una esquina, entre los helechos, un caracol de colores vibrantes brillaba como si estuviera hecho de estrellas. Su caparazón, adornado con espirales doradas y plateadas, parecía contar historias de galaxias lejanas. «Vaya», exclamé, acercándome con curiosidad. «Nunca había visto un caracol así. ¿Eres de aquí o vienes de otro mundo?» Para mi sorpresa, el caracol cósmico respondió con una voz melodiosa, que parecía surgir de la misma esencia del universo. «Soy Galáctico, un viajero de las estrellas que ha venido a buscar compañía. ¿Te gustaría ser mi amiga?» El aire se llenó de un mágico susurro y, sin pensarlo dos veces, acepté. Desde aquel día, Galáctico se convirtió en mi fiel compañero, deslizándose a mi lado mientras explorábamos juntos el jardín, ahora transformado en un reino de maravillas. Su presencia tenía un don especial menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que todo lo que tocaba con su baba luminosa florecía instantáneamente y se llenaba de colores brillantes. Un día, mientras paseábamos por la encantadora senda de flores, me encontré con Lucas, un joven del pueblo con el que había tenido un par de encuentros casuales. Su sonrisa iluminó el día y, al verme con el caracol cósmico, sus ojos se llenaron de asombro. Nunca había visto un caracol como ese. ¿Es mágico?, preguntó, acercándose con cautela, como si temiera romper el hechizo. «Oh, claro», dije, con una chispa de picardía. «Este es Galáctico, y tiene el poder de hacer que los corazones se aceleren. ¿Te gustaría probar?» Lucas soltó una risa, y el sonido era música para mis oídos. Mientras Galáctico se deslizaba entre nosotros, una corriente de energía chispeante llenó el aire. Sin previo aviso, el caracol se detuvo y, con un movimiento elegante, dejó caer un rayo de luz que envolvió a Lucas. Él se sonrojó, pero no apartó la mirada. «Parece que Galáctico tiene su propia manera de hacer magia», susurró, acercándose aún más, su aliento cálido acariciando mi mejilla. El ambiente se volvió tenso y, por un momento, el mundo alrededor desapareció. Solo estábamos nosotros tres menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que yo, Lucas y Galáctico, el embajador de un romance inesperado. En ese instante, entendí que no solo había adoptado un caracol cósmico, sino también un nuevo compañero en esta travesía de la vida. Con una sonrisa, decidí que tal vez, solo tal vez, el amor podía ser tan sorprendente como un caracol que viajaba por el cosmos. Y así, entre risas, magia y un toque de romanticismo, comenzó nuestra aventura juntos, tejida por los hilos del destino y la luz de las estrellas. En un rincón encantado del jardín, donde las flores danzan al son del viento, el encuentro entre la protagonista y Galáctico se convirtió en el inicio de una historia insólita. Cada día, la brillante babosa tejía un arco iris de colores a su paso, llenando el aire de risas y susurros de magia. Pero lo que realmente floreció fue la conexión con Lucas, quien, con su mirada curiosa y una sonrisa traviesa, se convirtió en cómplice de esta aventura. Las tardes se transformaron en un vaivén de emociones, donde los secretos se compartían entre risas y miradas furtivas. Galáctico, astuto y juguetón, parecía unirlos con hilos invisibles,
como si cada pétalo que tocaba fuera un nuevo latido del corazón. ¿Crees que puede hacer que un beso sea aún más mágico?, preguntó Lucas un día, mientras las flores a su alrededor brillaban intensamente. Así, entre risas y magia, la protagonista descubrió que el amor, al igual que Galáctico, puede aparecer de la forma más inesperada, iluminando el camino hacia un futuro lleno de sorpresas. Con cada día que pasaba, el jardín no solo florecía, sino que también se llenaba de promesas de un romance que desafiaba las estrellas. Una conexión inesperada a la tarde continuó su danza entre sombras y luces, y mientras yo me sumergía en mis pensamientos, una chispa de movimiento me sacó de mi ensueño. Ante mis ojos apareció un caracol con un brillo cósmico en su concha, como si llevase en su interior un trocito del universo. Sus ojos, dos pequeñas estrellas titilantes, me miraban con una curiosidad que me hizo reír. ¿Qué extraño ser era este? Hola, pequeño viajero, murmuré, y para mi sorpresa, el caracol pareció sonreír. Con un lento pero decidido movimiento, se deslizó hacia mí y se acomodó en mi mano como si supiera que allí era su lugar. Fue entonces cuando sentí una conexión inexplicable, como si el destino nos hubiese entrelazado en un juego cósmico. Decidí llamarlo Galileo, en honor a aquel astrónomo que, como yo, se había maravillado ante las estrellas. Desde ese día, Galileo me siguió a todas partes. En el jardín, en la casa, incluso por el sendero que conducía hacia la colina donde solía soñar con los secretos del universo. La gente del pueblo empezó a notarlo, y las miradas curiosas se transformaron en sonrisas, convirtiéndome en la chica del caracol cósmico. Era un título encantador que me llenaba de una extraña alegría. Una tarde, mientras explorábamos un claro lleno de margaritas doradas, escuché risitas provenientes de detrás de un arbusto. Me acerqué con cautela y, al asomarme, me encontré con un grupo de criaturas mágicas, seres diminutos de alas iridiscentes que revoloteaban como mariposas. «Mira, es la niña con el caracol», exclamó una de ellas, con una voz melodiosa que resonaba en el aire. «¡Qué maravilla! Nunca habíamos visto un caracol que brille así», comentó otra, mientras Galileo se estiraba orgulloso, como un pequeño rey en su reino. Las criaturas se acercaron, fascinadas, y entre risas y juegos, me invitaron a unirse a su mundo. Era un lugar donde la magia brotaba de cada hoja y el aire estaba impregnado de risas y música etérea. Pero entre ellas se encontraba una figura que capturó mi atención de inmediato. Era un joven con ojos del color del cielo al atardecer y una sonrisa que podría derretir la más fría de las estrellas. Se presentó como Lucio, un guardián de los sueños. «Nunca había visto a un humano tan conectado con la magia de la naturaleza», dijo, su voz suave como un susurro de viento. A medida que los días pasaban, mi amistad con Lucio floreció como las flores de mi jardín. Cada tarde, él y sus amigos me llevaban a aventuras por el bosque encantado, donde las estrellas parecían danzar entre los árboles y los ríos murmuraban secretos antiguos. Galileo, siempre a mi lado, se convirtió en el hilo que unía nuestras almas, un símbolo de la conexión que se tejía entre nosotros. Una noche, mientras observábamos el cielo estrellado, Lucio se volvió hacia mí. «Hay algo mágico entre nosotros, ¿verdad?», preguntó, su mirada sincera atravesando mi corazón. En ese instante, sentí como el universo entero se detenía, como si cada estrella estuviese esperando mi respuesta. «Sí», respondí, mi voz apenas un susurro. «Es una conexión inesperada, pero hermosa». Justo entonces, Galileo, como si sintiera el momento, comenzó a brillar intensamente, iluminando nuestros rostros. Las risitas de las criaturas mágicas resonaban a nuestro alrededor, creando una atmósfera de alegría y complicidad. Y así, bajo el manto de estrellas, se forjó un lazo irrompible entre un caracol cósmico, un humano y un guardián de los sueños. La magia de lo inesperado nos había encontrado, y con ella, el inicio de una aventura que apenas comenzaba. En un rincón escondido del jardín de su abuela, la joven soñadora descubrió a Galáctico, el caracol cósmico que traía consigo un universo lleno de colores y magia. Juntos, exploraron cada rincón del mundo, desde las flores brillantes hasta los secretos del cielo estrellado. Pero lo que comenzó como una simple aventura se transformó en algo más profundo cuando Lucas, el apuesto aldeano, se cruzó en su camino. La conexión entre ellos creció como las enredaderas que abrazaban los árboles, llena de risas y miradas furtivas, mientras Galáctico, orgulloso de su papel, los guiaba hacia momentos sorprendentes. Sin embargo, el verdadero giro mágico llegó una tarde, cuando Lucio, el guardián de los sueños, apareció de entre las sombras del bosque. Con una sonrisa traviesa, sugirió que el destino tenía planes inesperados. Así, entre susurros de ensueño y travesuras cósmicas, la joven se dio cuenta de que su corazón no solo pertenecía a la aventura, sino que también latía al unísono con el de Lucas. La magia del amor y la amistad se entrelazó en un baile eterno, prometiendo un futuro lleno de maravillas.
Aventura en el jardín encantado. La tarde continuó su danza entre sombras y luces, y mientras yo me sumergía en mis pensamientos, una chispa de movimiento me sacó de mi ensueño. Ante mis ojos apareció un caracol con un brillo cósmico. Su concha, de un azul profundo salpicado de estrellas doradas, parecía un pequeño universo en miniatura. No era un caracol cualquiera. Este ser, que en un principio podría parecer simple, irradiaba una energía mágica que me intrigaba. Sin pensarlo 2 veces, decidí adoptarlo, y desde ese momento, mi vida dio un giro inesperado. Le puse de nombre Nova, un apodo que le quedaba como anillo al dedo. A medida que pasaban los días, Nova se convirtió en mi compañero inseparable. Me seguía por el jardín encantado, deslizándose lentamente, dejando un rastro de destellos a su paso. La gente del vecindario comenzaba a mirarme con curiosidad, y algunos incluso con envidia, porque Nova tenía la habilidad de atraer a seres mágicos que vivían en los rincones más ocultos de nuestro mundo. Una tarde, mientras explorábamos la parte más profunda del jardín, encontramos un claro bañado en luz plateada. En el centro, una fuente de agua cristalina brotaba, y a su alrededor, flores que nunca había visto antes bailaban con la brisa. Fue allí que conocí a Lyra, una hada de cabello dorado que deslumbraba con cada movimiento. Sus alas brillaban como el oro bajo el sol, y su risa era como el canto de un arroyo. «Hola, humano», saludó Lyra con un guiño travieso. «¿Te has perdido en el jardín de los sueños?» «No, en realidad estoy aquí con mi amigo Nova», respondí, señalando al caracol que se deslizaba lentamente a mi lado. Lyra se acercó, intrigada por el caracol cósmico. Nova, al sentir su presencia, brilló aún más intensamente, como si estuviera respondiendo a una melodía secreta. La hada se inclinó hacia él, y en un instante, la conexión fue palpable. «Este no es un caracol común», dijo Lyra, fascinada. «Tiene un aura de magia pura. Se dice que los seres como él pueden abrir puertas a otros mundos». No pude evitar sonreír, pero también sentí un ligero rubor en mis mejillas. La idea de que mi caracol cósmico pudiera ser un puente hacia lo desconocido era emocionante, pero más aún era la química que estaba empezando a surgir entre Lyra y yo. «¿Te gustaría unirte a nosotros en una pequeña aventura?», propuse, casi sin pensarlo. Lyra asintió con entusiasmo, y juntos nos dirigimos hacia un sendero que se adentraba en el bosque. Nova, como siempre, iba detrás de nosotros, dejando su rastro de luz. Mientras caminábamos, Lyra comenzó a contarme historias sobre el mundo de las hadas, llenas de risas y magia. La forma en que sus ojos brillaban al hablar de su hogar me hacía sentir cada vez más atraído por ella. De repente, un destello de luz iluminó el camino, y en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos en un claro donde los árboles danzaban al ritmo de la música del viento. Pero lo inesperado ocurrió cuando un grupo de duendes traviesos apareció, interrumpiendo nuestro momento. Con risas y bromas, comenzaron a jugar con Nova, quien parecía disfrutar de la atención. «Mira cómo brilla», exclamó uno de los duendes, desafiando a los demás a atrapar a mi caracol cósmico. Lyra y yo nos reímos ante el espectáculo, pero rápidamente nos dimos cuenta de que Nova estaba siendo rodeado por los duendes, y su luz comenzaba a parpadear. Sin pensarlo, corrí hacia él, mientras Lyra me seguía. «No, no», grité, «Nova no es un juguete». Los duendes, al ver nuestra preocupación, se detuvieron. Uno de ellos, el más pequeño, se acercó con una expresión de disculpa. «Lo sentimos, solo queríamos jugar». Lyra se agachó y sonrió al pequeño duende. «Nova tiene una magia especial. No debemos jugar con lo que no entendemos». Agradablemente sorprendidos por su dulzura y sabiduría, los duendes se dispersaron, dejando a Nova libre. Me giré hacia Lyra, y en ese instante, nuestras miradas se encontraron, y la conexión se volvió más intensa. «Gracias por ayudar a Nova», dije, sintiendo que había algo más entre nosotros. «Siempre estaré aquí para proteger a los seres mágicos», respondió, sonriendo. «Y, quizás, también para protegerte a ti». La tarde se desvaneció en un abrazo de colores cálidos, y en ese jardín encantado, rodeados de magia y risas, me di cuenta de que había comenzado una nueva aventura, no solo con mi caracol cósmico, sino también con la hada que había robado mi corazón. En el rincón más encantado del jardín, donde las flores susurraban secretos y las estrellas danzaban al caer la noche, la joven se encontraba con Galáctico, su fiel caracol cósmico. Juntos, exploraban senderos de luz y risas, creando un lazo indestructible que desbordaba alegría. Fue en una de esas mágicas tardes cuando Lucas, el atractivo joven del pueblo, apareció como un destello, y el aire se llenó de chispeantes posibilidades. Galáctico, con su brillo estelar, parecía guiarlos con sus destellos, haciendo que cada mirada y cada sonrisa entre ellos se convirtiera en un hechizo irresistible. Pero no todo era un sueño. Lucio, el guardián de los sueños, irrumpió en su mundo,
desafiando sus corazones y revelando que el amor a veces florece en los momentos más inesperados. Mientras las estrellas brillaban intensamente, la joven comprendió que el amor no solo se trata de encontrar a alguien, sino de descubrirse a uno mismo en la magia de esos encuentros. Con una carcajada y un guiño cómplice de Galáctico, el jardín se transformó en un escenario de amor, donde cada latido resonaba con la promesa de lo extraordinario. El encuentro con el misterioso alquimista la tarde continuó su danza entre sombras y luces, y mientras yo me sumergía en mis pensamientos, una chispa de movimiento me sacó de mi ensueño. Ante mis ojos apareció un caracol con un brillo cósmico. Su concha parecía capturar la esencia del universo, destellando colores que nunca había visto. Me incliné para observarlo de cerca, y en ese momento, el caracol, de un modo sorprendentemente audaz, se deslizó hacia mí, como si me reconociera. «Hola», exclamé, sorprendida por la conexión instantánea que sentí. El caracol no respondió, pero su brillo se intensificó, y en un susurro de luz, pareció moverse con más determinación hacia mis pies. Fue entonces cuando escuché una risa suave y musical que provenía de detrás de un arbusto cercano. Al girar, me encontré con un ser que parecía un cruce entre un elfo y un alquimista. Su cabello ondeaba como hilos de oro bajo la luz del sol, y sus ojos, de un verde profundo, brillaban con un conocimiento antiguo. Vestía una túnica hecha de hojas y flores, y en su cinturón colgaban frascos llenos de líquidos burbujeantes. ¿Has adoptado a un nuevo compañero?, preguntó, con una sonrisa traviesa en su rostro. Parece que sí, respondí, sintiendo un cosquilleo en mi estómago. Aquel misterioso alquimista era todo un enigma, y su presencia me intrigaba. Algo en su mirada me decía que había más de lo que parecía. Este caracol es especial, continuó, acercándose. Se llama Zorak y tiene la habilidad de desvelar secretos del universo. Si lo sigues, te llevará a lugares que nunca imaginaste. Miré al caracol, que ahora se movía con una gracia casi mágica. Su brillo parecía guiñarme un ojo, como si supiera que me esperaba una aventura. Pero antes de que pudiera preguntarle más, el alquimista hizo un gesto con su mano, y de pronto, el aire se llenó de un dulce aroma a flores silvestres. Soy Elion, el guardián de los secretos del jardín encantado. Se presentó, inclinando levemente su cabeza. Y tú, querida, estás a punto de embarcarte en una travesía inolvidable. El corazón me latía con fuerza. La idea de seguir a un caracol cósmico y a un elfo alquimista era tan absurda como emocionante. Pero, ¿qué era la vida sin un poco de locura? Así que, con una risa nerviosa, decidí seguir al caracol, que parecía danzar entre las hojas del jardín. Elion me acompañó, y mientras caminábamos, conversamos sobre las maravillas del mundo. Me contó historias sobre criaturas mágicas y leyendas olvidadas, y yo me perdí en su voz, como si cada palabra fuera una melodía encantadora. El aire se llenaba de risas y un ligero coqueteo que me hacía sentir viva. De repente, Zorak se detuvo frente a un pequeño estanque que brillaba como un espejo, y me di cuenta de que el caracol tenía un propósito. Elion se agachó junto a mí y, con un gesto suave, tocó la superficie del agua. Las ondas se expandieron, y en el reflejo, vi escenas de momentos futuros menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que aventuras, risas, y... ¿Un beso? ¿Ves eso?, preguntó Elion, mirando directamente a mis ojos. El destino puede ser caprichoso, pero siempre está lleno de sorpresas. Mi corazón dio un vuelco. La idea de un beso con Elion era algo que nunca había considerado, pero la chispa entre nosotros era innegable. Sin embargo, antes de que pudiera responder o incluso procesar lo que estaba sintiendo, el caracol se deslizó hacia el agua, haciendo que el reflejo se distorsionara. «Zorak», grité, pero Elion me detuvo con una mano suave. «No te preocupes, Zorak conoce el camino. Debemos seguirlo». Con una sonrisa cómplice, me tomó de la mano y comenzamos a seguir al caracol. Mientras nos adentrábamos en el jardín, una risa ligera llenó el aire, y con cada paso, las posibilidades se multiplicaban. ¿Qué secretos descubriría? ¿Qué magia me aguardaba? Con Zorak guiándonos y Elion a mi lado, estaba lista para lo que el universo tenía reservado. En un rincón encantado del jardín, donde las flores susurraban secretos a las estrellas, la vida de la chica dio un giro mágico. Con Galáctico a su lado, el caracol estelar que brillaba como un faro de esperanza, cada día se convirtió en una nueva aventura. Las risas de Lucas, el chico del pueblo con una sonrisa que derretía corazones, resonaban como melodías en el aire. Un día, mientras exploraban un sendero cubierto de pétalos brillantes, Lucio, un guardián de los sueños, apareció con su aire misterioso. ¿Listos para un desafío?, preguntó, guiñando un ojo. La chispa entre Lucas y la chica se encendió, cada mirada un destello de promesas no dichas. Con Galáctico iluminando su camino, los tres se adentraron en un reino de maravillas y travesuras. A medida que la luna danzaba en el cielo,
la chica se dio cuenta de que el verdadero hechizo no solo residía en lo extraordinario, sino también en esos momentos simples llenos de complicidad y sueños compartidos. En ese jardín, el amor floreció entre risas y luces, transformando lo cotidiano en un cuento de hadas eterno. Un amor que brilla entre las estrellas. La tarde continuó su danza entre sombras y luces, y mientras yo me sumergía en mis pensamientos, una chispa de movimiento me sacó de mi ensueño. Ante mis ojos apareció un caracol con un brillo cósmico. Su caparazón resplandecía con matices de azul profundo y destellos plateados, como si el mismo universo se hubiera condensado en su pequeño cuerpo. Intrigado, me agaché para observarlo mejor. Al acercarme, el caracol emitió un suave zumbido, como si intentara comunicarse conmigo. «Hola, pequeño viajero del espacio», dije en broma, aunque en el fondo me preguntaba si realmente era un viajero cósmico. La criatura, que parecía no entender mi sarcasmo, se deslizó hacia mí, dejando un rastro de luz brillante a su paso. Algo en su andar me hizo sentir un vínculo instantáneo, como si hubiera encontrado a un viejo amigo perdido en el tiempo. Decidí adoptarlo. Lo nombré Estelar, un nombre que le quedaba como anillo al dedo a un ser que parecía haber llegado de un lugar más allá de las estrellas. Desde ese día, Estelar me siguió a todas partes. En las calles del pueblo, la gente me miraba con curiosidad y a veces con un poco de envidia. ¿Quién no querría tener un amigo tan peculiar? Pero lo que nadie sabía era que Estelar tenía un secreto menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que cada vez que me sonrojaba o me sentía avergonzado, el caracol emitía destellos de luz más intensos, como si reacciona a mis emociones. Un día, mientras paseaba por el mercado local, conocí a una joven llamada Luna. Su risa era contagiosa y su mirada, como dos astros que se encontraban por primera vez. Estábamos en una feria de dulces y, entre risas y bromas, comenzamos a compartir historias sobre nuestros sueños y anhelos. Cuando le conté sobre Estelar, sus ojos brillaron con curiosidad. ¿Puedo conocerlo?, preguntó con una sonrisa traviesa. Con gusto, saqué a Estelar de mi bolsillo, donde lo llevaba en una pequeña caja de vidrio. Al verlo, Luna soltó una exclamación de sorpresa. «Es hermoso», dijo, extendiendo su mano para acariciar suavemente el caparazón del caracol. Al contactarse con él, Estelar brilló como nunca antes, iluminando su rostro con un halo mágico. En ese momento, sentí que algo se encendía en el aire entre nosotros, una chispa que iba más allá de la amistad. Días pasaron y cada vez que me encontraba con Luna, Estelar siempre estaba presente, como un testigo silencioso de nuestra conexión. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que Luna reía, Estelar se iluminaba de una manera que nunca había visto, como si estuviera alimentándose de la alegría que ella irradiaba. Me pregunté si, de alguna manera, el caracol cósmico estaba enamorándose de ella tanto como yo. Una noche, mientras mirábamos las estrellas en una colina, me armé con acento agudo de valor. El cielo destellaba con billones de luces, y en ese momento, el universo parecía conspirar a nuestro favor. Luna, dije, sintiendo que mis palabras danzaban en el aire. Creo que Estelar tiene un secreto que revelar. Ella me miró intrigada, y no pude evitar sonreír. Con un pequeño gesto, llamé a Estelar, y cuando se acercó, brilló intensamente. Entonces, en un acto inesperado, comenzó a girar sobre sí mismo, creando pequeñas constelaciones de luz alrededor de nosotros. Luna soltó una risa encantadora, y en ese instante, el caracol se detuvo, como si hubiera tomado la decisión más importante de su vida. «¿Estás pensando en...?» Comencé, pero no logré terminar la frase. En ese momento, Estelar se deslizó hacia Luna, posándose suavemente en su mano, y al tocarla, emitió un destello explosivo que iluminó toda la colina. «¿Qué significa esto?», preguntó Luna, sus ojos abiertos de par en par. «Creo que Estelar está tratando de unirnos», respondí, riendo nerviosamente. «Tal vez sea un cupido cósmico». Ella sonrió, y en un instante, su mirada se llenó de complicidad. Estelar, con su brillo mágico, se convirtió en el símbolo de un amor que brillaba entre las estrellas, un amor que había comenzado en la Tierra y que, gracias a un caracol cósmico, se elevaba hacia lo eterno. Así, entre risas y destellos, comenzamos a escribir nuestra propia historia, con Estelar como el guardián de nuestras aventuras. En un rincón olvidado del jardín de su tía, Clara descubrió a Galáctico, el caracol cósmico que iluminaba su vida con un brillo etéreo. Cada vez que se aventuraban juntos entre las flores, el aire se llenaba de risas y un inexplicable cosquilleo en el corazón. Lucas, el apuesto jardinero, apareció como un destello en el firmamento, y Galáctico, con su magia, tejió un lazo entre ellos que danzaba entre los pétalos. Una tarde, mientras Clara y Lucas se perdían en miradas cómplices, Galáctico decidió jugar su carta más arriesgada. Con un destello radiante, hizo que las flores danzaran al ritmo de una melodía encantadora.
La risa de Clara y el suave susurro de Lucas se entrelazaron, creando un hechizo que transformó el jardín en un mundo de ensueño. De repente, Lucio, el guardián de los sueños, apareció en medio de la bruma. Con una sonrisa traviesa, reveló que el verdadero amor no siempre se encuentra donde se espera, y en ese instante, Clara comprendió que el amor, como galáctico, podía ser tan inesperado y brillante como un destello de estrellas en la noche. Así, entre risas y magia, los corazones florecieron, prometiendo aventuras que solo el destino podría escribir.